Hola a todos en el canal. La historia que les voy a contar hoy está basada en la vida de una madre que, como muchas, haría cualquier cosa en el mundo para proteger a los suyos. Estoy pagando un precio alto por haber llegado tan lejos para alcanzar mi objetivo final, pero creo que muchos de ustedes harían lo mismo si estuvieran impulsados por un deseo de venganza. Mi nombre es Vanessa, soy brasileña y soy originaria de Salvador, Bahía. Hace aproximadamente 2 meses me mudé a Minas Gerais, donde estoy intentando empezar de nuevo, pero créanme, está siendo muy difícil. Vengo de una familia humilde, en la que crecí con 3 hermanos varones. Yo era la mayor. Mi padre nos abandonó poco después de que naciera Fabricio, el más pequeño de la casa. En ese entonces, yo tenía 12 años. Mi vida no era fácil, y desde esa época, mi infancia perdió su alegría. Yo deseaba poder jugar como una niña normal, pero la realidad era otra. Además, sufría mucho por la falta que me hacía mi padre, ya que éramos muy unidos. Sin embargo, él se dejó llevar por una pasión por otra mujer y se fue a vivir con ella. Me vi obligada a dejar los estudios para cuidar de Fabricio, que en ese momento tenía apenas 10 meses de vida. No me quejo de la vida que llevaba, porque los amaba a todos mucho, especialmente a Fabricio, quien para mí se convirtió en mi propio hijo. Las cosas mejoraron un poco cuando conseguimos que lo aceptaran en una guardería de tiempo completo. En ese momento, yo ya tenía 14 años y pude retomar mis estudios. Mi vida comenzó a encaminarse. Como ya tenía experiencia cuidando niños, Andrea, mi vecina, me pidió que cuidara a su hija todas las tardes, por lo que ganaba medio salario mínimo. Acepté de inmediato, ya que además de ayudar en casa, tendría algo de dinero para mí. A pesar de ser una chica muy bonita, debido a la situación económica en la que me encontraba, no podía vestirme bien. Con este nuevo trabajo, empecé a cuidar más de mí misma. Claro que seguía ayudando en casa, pero también podía ahorrar un poco para comprarme ropa de moda. Cuando cumplí 17 años, ingresé al primer año de la secundaria. Desafortunadamente, la escuela en la que estudiaba, que estaba muy cerca de mi casa, solo ofrecía hasta la 8ª serie. Me matriculé en una escuela que quedaba en un barrio vecino y asistía en el turno de la noche. La escuela estaba a unos 40 minutos de caminata desde mi casa. No tenía dinero para el autobús, así que de lunes a viernes tenía que enfrentar todo ese trayecto en bicicleta. Ir a la escuela no era tan malo, pero la vuelta sí, ya que la calle quedaba completamente desierta. En esta nueva escuela, las personas eran muy diferentes y bastante más maduras. La mayoría de los estudiantes de mi clase eran mayores que yo. Mi primer día de clases fue un desastre. Un grupo de alborotadores del último año interrumpió la clase para pelear con un compañero de mi sala. Fue terrible. No tenían el menor respeto por el profesor. Hablando de él, debo mencionar que nunca había visto a un hombre tan guapo. Parecía un actor de cine. Cada detalle de él era perfecto. Ese día, las cosas solo se calmaron cuando el director intervino. A él todos lo respetaban. Debido a esa pelea, el director nos liberó temprano. En el camino de regreso a casa, un coche se acercó lentamente y me asusté mucho. Entré corriendo en una farmacia. Momentos después, Lucas, el profesor de matemáticas, entró y se acercó a mí. Se disculpó por haberme asustado y me explicó que no era su intención. Solo quería ofrecerme llevarme a casa, alegando que el camino que debía seguir era muy desolado. Me sonrió y en ese instante me enamoré. Era el hombre más atractivo que había visto hasta ese momento, además de ser muy educado. Acepté su oferta sin dudar, ya que me ahorraría 40 minutos de caminata. Conforme pasaban las semanas, un sentimiento diferente comenzó a crecer dentro de mí cada vez que subía a su coche. Realmente me estaba enamorando de él. Lamentablemente, el trayecto era tan corto que se me hacía insuficiente. Intentaba sacar conversación solo para verlo sonreír, porque en esos momentos se veía aún más hermoso. Sabía que no tenía ninguna oportunidad con él, pero estar a su lado me hacía feliz. Todo parecía ir bien hasta que de repente desapareció durante un mes. Sentí una tristeza profunda y una enorme nostalgia. Pensé que no volvería. Después de ese tiempo, retomó las clases, y ese día conté los minutos para que la lección terminara y así poder subirme a su coche. Quería saber qué había pasado para que se alejara. Esperé afuera de la escuela,
como habíamos acordado para evitar rumores, ansiosa por volver a verlo. Estaba muy ansiosa cuando me dirigía a la esquina donde solíamos encontrarnos, pero él no estaba allí. Ese día volví a casa muy triste. Era un viernes, y solo lo vería nuevamente el martes. Esa noche no pude dormir, intentando convencerme de que esa pasión que sentía por él no era más que una ilusión que yo misma había creado, ya que él nunca me había mirado de manera diferente, nunca me había dado una mínima oportunidad. Además, pertenecíamos a clases sociales muy distintas. Él no solo enseñaba en nuestra escuela, sino también en otras, lo que le permitía ganar un buen salario. Lucas, según él mismo me contó, nació en cuna de oro. Sus padres eran muy ricos, pero debido a varios conflictos en su adolescencia, los dejó cuando cumplió 18 años. ¿Qué podría ver un hombre como él en alguien tan pobre como yo? Sabía que tenía que poner los pies en la tierra. El martes, decidí no mirarlo durante la clase. Sin embargo, al final, él estaba esperándome en la esquina como de costumbre. No podía seguir alimentando ese sentimiento dentro de mí, así que fui muy fría y rechacé su oferta de llevarme a casa. No dijo nada y se fue rápidamente. Pasamos todo el semestre sin hablar. Para mi sorpresa, un domingo, alrededor de las 10 de la mañana, decidió aparecer en mi casa sin previo aviso. Me llevé un gran susto y, aunque estaba muy avergonzada, lo invité a entrar. Él se negó, pero me pidió que saliera a dar una vuelta con él, ya que necesitaba desahogarse. Había estado pasando por momentos muy difíciles últimamente. Por supuesto, no podía negarle ayuda a alguien cuya sonrisa adoraba, aunque sabía que debía mantener distancia. Lo acompañé a un lugar precioso en Salvador, un rincón que, aunque había vivido allí toda mi vida, no sabía que existía. Nos sentamos en un pequeño bar junto al mar, y con mucha tristeza, me contó acerca de la muerte de su querido hijo de 3 años. Tras llorar un buen rato, me explicó que él y su esposa acababan de comprar una casa con piscina. Exactamente una semana después, mientras celebraban en la terraza esa nueva etapa, Rafael, su hijo, que hasta entonces estaba dormido, se despertó y fue hacia la piscina sin que nadie se diera cuenta. Cuando lo notaron, ya era demasiado tarde. Su esposa quedó devastada y lo culpaba por todo, ya que fue él quien sugirió la celebración. La relación no pudo soportar ese dolor y se separaron. Escuché atentamente su relato y traté de consolarlo lo mejor que pude. Esa noche, no lo veía como un hombre atractivo, sino como alguien roto, con el corazón destrozado. Después de ese día, comenzamos a vernos con frecuencia, ya que él me consideraba su mejor amiga. 3 meses después, cuando ya estaba un poco más resignado con lo ocurrido, fuimos a un bar en la orilla de la playa. Por primera vez en mi vida, probé algunos tragos. Bebimos bastante, y al final de la noche, cuando me dejó en la puerta de mi casa, nos besamos. Fue maravilloso. Nos quedamos en el coche unos 40 minutos disfrutando del momento. Era la primera vez en mi vida que besaba a alguien. Al día siguiente, ya estaba completamente enamorada de él. Ese día fui a la escuela con mucho entusiasmo. Sin embargo, noté que durante toda la clase, él ni siquiera me miró. Pensé que era por timidez. Al terminar la clase, lo esperé como de costumbre en el lugar donde nos encontrábamos, pero no apareció. Me fui a casa sin decirle adiós, sintiéndome decepcionada y llena de preguntas. ¿Me estaba ignorando? Mi mente estaba llena de dudas, sobre todo aquellas que me hacían sentir inferior debido a mi condición social. Sabía que las mujeres que habían pasado por su vida eran hermosas, vestían bien y olían a perfumes caros. En cambio, yo solo podía permitirme ropa barata de 20 o 30 reales, comprada en La Barroquiña, una calle conocida por vender ropa muy económica. Intenté seguir adelante y concentrarme únicamente en mis estudios, para hacer un concurso público. Me estaba esforzando mucho, ya que mis notas siempre habían sido muy buenas, excelentes, de hecho. Aunque nunca me había hecho un test de coeficiente intelectual, estaba convencida de que mi puntuación sería alta. Disculpen por esta pequeña digresión, pero necesitaba contarles un poco más sobre mí y lo que me llevó a convertirme en una persona tan cruel. Desafortunadamente, apareció nuevamente en mi casa un sábado y, como una tonta enamorada, acepté su invitación para pasar la tarde con él. Esa tarde fue inolvidable. Nos entregamos por completo
y fue la primera vez en mi vida que tuve una relación íntima. También fue la última vez que estuvimos juntos. Dormí en su casa esa noche. A la mañana siguiente, muy temprano, le pedí que me llevara de vuelta a casa porque mi madre debía estar muy preocupada. Nunca antes había dormido fuera de casa. Pasé todo ese domingo soñando despierta, sintiéndome plena y convencida de que estaba a punto de comenzar una hermosa historia de amor con aquel príncipe. El martes, durante la clase, conté los minutos para poder verlo. Cuando entré en su coche, me llevó hasta la puerta de mi casa y me confesó que había hecho las paces con su esposa. Me pidió 1000 disculpas y me dijo que la amaba mucho. No le respondí, porque sabía que él solo estaba siguiendo su corazón y que no había hecho nada mal. Nunca me prometió nada. Ese sentimiento dentro de mí lo había alimentado yo sola. 2 meses después de aquel encuentro, noté una diferencia en el tamaño de mis senos y como era bastante visible, mi madre me dijo que probablemente estaba embarazada. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de emociones gritando dentro de mí. En ningún momento me entristecí ni pensé en lo peor. La felicidad que experimenté fue inmensa. Vi luces, mi mundo se iluminó y en ese instante supe que estaba esperando una niña. Corrí hacia la farmacia más cercana y tuve la confirmación de mi embarazo. No tuve el valor de contarle a Lucas. En diciembre, cumplí 4 meses de embarazo y decidí que al año siguiente no volvería a esa escuela porque no quería que él me viera. Tenía miedo de que intentara quitarme a mi hija. Estaba convencida de que no nos volveríamos a encontrar, pero un día, cuando ya tenía 7 meses de embarazo, me encontré con él y su esposa en la plaza de comidas del centro comercial. No tenía a dónde correr, y lo peor es que no pude ocultar mi gran barriga, ya que estaba en la fila del Bob's y Lucas y su esposa estaban justo detrás de mí. Intenté disimular y fingí que no los había visto, pero él tocó mi hombro y dijo: «Vanessa, ¿cómo estás? ¿Por qué dejaste la escuela?» No pude decir una palabra, pero luego él añadió: «Quiero presentarte a Sueli, mi esposa». En ese momento no tuve más remedio que darme la vuelta y estrechar su mano. Fue entonces cuando notó mi embarazo. Por mi expresión, supo de inmediato que no solo estaba embarazada, sino que él era el padre. Ese encuentro quedó marcado para siempre. Para evitar más preguntas, fingí que me sentía mareada y salí de la fila. Como era de esperar, esa misma tarde apareció en mi casa. Estaba muy feliz, sus ojos brillaban. Sin decir una palabra, me abrazó y me dijo que, lamentablemente, no podíamos estar juntos porque amaba a su esposa, pero me dejó claro que siempre estaría presente en la vida de nuestro hijo. Así fue como lo acordamos. Poco tiempo después, nació Lorena. Claro, ese no es su verdadero nombre, pero prefiero proteger la identidad de mi hija. Voy a adelantar algunos años para no extender demasiado el relato. Los primeros 2 años no trabajé, porque necesitaba aprovechar al máximo los primeros años de mi princesita. La ayuda económica que Lucas nos daba era más que suficiente para llevar una vida estable, pero no podía depender solo de eso. Sabía que debía prepararme para darle un futuro a mi hija. Decidí que había llegado el momento de terminar mis estudios. Así que cursé el 2º y 3er año en un programa de educación para adultos. Decidí no ingresar a la universidad, ya que Lorena aún era muy pequeña y no podía compaginar trabajo, estudios y mi vida de madre. Aún así, no renuncié a la idea de aprobar concursos públicos. En mis primeros intentos, logré pasar en un concurso para trabajar como agente comunitaria de endemias en la alcaldía de un municipio vecino. Desafortunadamente, durante el proceso de mudanza y debido al entrenamiento que tuve que realizar para el trabajo, Lorena tuvo que quedarse un tiempo en la casa de Lucas y Sueli. Sufrí mucho por ese alejamiento, pero ella no tanto. Adoraba a su padre, y él consentía todos sus deseos. Mi hija no tenía nada de mí. Sus ojos, su cabello, su boca, todo era como él, incluso sus pequeños dientes. Mi hija era una niña preciosa. No lo digo solo porque soy su madre, realmente era hermosa. Ella no era nada tímida. Al contrario, era desinhibida y muy comunicativa, lo que le permitía ganarse el cariño de todos los que la conocían. Mi vida se estabilizó después de 5 años. Fue en ese momento cuando finalmente dejamos de pagar alquiler y nos mudamos a nuestro propio apartamento financiado.
Cuando Lorena entró en la adolescencia, entre los 13 y 14 años, su personalidad comenzó a cambiar. Perdió esa dulzura que la caracterizaba y se volvió arrogante y rebelde. Debido a sus abuelos ricos, empezó a creerse mejor que todos los demás en el vecindario. Ellos le regalaban lo mejor de lo mejor, lo que la hacía sentirse poderosa. Además, quería salir y regresar cuando le diera la gana, pero era mi hija, y jamás podría sentir antipatía por ella, aunque su actitud me irritaba a veces. La amaba con todo mi ser. Sin embargo, en algo realmente destacaba. Era la mejor estudiante de la escuela. Sus notas eran altísimas, las mejores de su clase, a pesar de que vivíamos fuera de Salvador. Sus abuelos la inscribieron en un colegio privado en un barrio exclusivo de Salvador. Decían que hacer la educación secundaria en un colegio de ese nivel era esencial para su futuro, y yo sabía que tenían razón. Teníamos que hacer ese esfuerzo porque valía la pena. Casi todos los días iba y volvía con un chofer privado. Cuando empezó a estudiar inglés, se quedaba 2 días a la semana en casa de sus abuelos. Pero cuando pasó al segundo año de secundaria, fue cuando comenzó su perdición. Se involucró con el hijo de un reconocido empresario de Salvador que también estudiaba en su escuela. Su nombre es Danilo. Lamentablemente, no puedo mencionar su apellido, pero ese miserable destruyó nuestras vidas. Lo odio profundamente, porque fue por su culpa que mi vida se transformó en este infierno. Lorena perdió completamente la cabeza por él. Si hubiera sido un buen chico, no habría visto problema en su relación, pero él era un mal tipo, un drogadicto. Lamentablemente, Danilo arrastró a mi hija a ese mundo oscuro, y empezamos a pelear día y noche porque ella ya no me escuchaba ni me obedecía. En un momento de desesperación, hice algo muy invasivo, pero necesario, porque sospechaba que Lorena estaba involucrada con drogas. Revisé su diario, y para mi sorpresa, estaba completamente escrito en inglés. Quizás pensó que, al escribir en otro idioma, sería más difícil para mí entenderlo en caso de que alguna vez me atreviera a leerlo. Y en efecto, fue complicado. Sin embargo, estaba decidida a confirmar mis sospechas. No quería quedarme solo con dudas. Después de mucho esfuerzo, logré traducir algunas partes. Para mi disgusto, leí cosas que jamás habría querido que fueran verdad. Ella detallaba todos los tipos de drogas que había consumido, cómo se había sentido y lo que había hecho después. Incluso describía lo que se vio obligada a hacer con él y su mejor amigo, como prueba de amor. Según lo que escribió, ese día provocó en ella un deseo inmenso de consumir más y más, ya que sólo así lograba olvidar el trauma de haber sido utilizada de esa manera por 2 hombres. También escribió que él ya le había pegado varias veces, pero que siempre lo perdonaba porque estaba convencida de que la amaba. Lo peor de todo era que ella lo amaba más que a nada y no podía ver que él la estaba destruyendo. Cuando pasó al 3er año de secundaria, decidimos cambiarla de escuela para ver si Lorena se alejaba de él, pero no funcionó. No podía mantenerla encerrada en casa todo el tiempo, y a veces faltaba a clases para encontrarse con él. Hubo una ocasión en la que desapareció todo un día y solo regresó al siguiente. Ese fue uno de los peores días de mi vida, porque no tenía idea de dónde estaba. Fui a la policía, a los hospitales e incluso al depósito de cadáveres. Fui a la casa de Danilo, pero no me dejaron pasar de la portería. No servía de nada llamarla al celular, ya que no respondía. Al día siguiente, apareció como si nada hubiera pasado. Discutimos intensamente, y en medio de la pelea, me mordió cuando intentaba apartarla. Mientras la alejaba, noté varias marcas en su cuerpo. Mi hija estaba llena de hematomas en los brazos y la espalda. La sacudí preguntándole quién le había hecho eso, pero no quiso decir nada. No sabía qué hacer. Unas horas después de hablar con su padre por teléfono, decidimos llevarla a la comisaría, porque mi intención era denunciar a Danilo. Estaba segura de que él le había hecho algo. La metí en el coche y al llegar a la puerta de la comisaría, Lucas ya nos estaba esperando. En cuanto bajó del auto, nos miró seriamente y nos dijo que si seguíamos adelante con la denuncia, ella se iría con él. Esa noche no pude dormir del dolor. Me preguntaba en qué había fallado como madre. Solo le di amor, hice todas sus voluntades. ¿Por qué me veía como su enemiga? ¿Por qué amaba tanto a alguien que la maltrataba? A la mañana siguiente, Lorena vino a mi habitación llorando y me pidió disculpas, pero también me pidió que entendiera que lo amaba y que no pensaba dejarlo.
Me dijo que si no lo aceptaba, se iría a vivir con él, ya que le faltaba poco para cumplir 18 años. Hablamos mucho, y ella me prometió que no volvería a usar drogas. Durante aproximadamente 2 meses, reinó la paz en casa, hasta que un día Lorena me llamó al trabajo. Con un tono misterioso, me dijo que volviera rápido a casa porque había sucedido algo muy serio. Volví a casa desesperada, pero cuando llegué, ella tenía una gran sonrisa en su rostro. Entonces me reveló que estaba embarazada de Danilo. Sentí que todo me daba vueltas, casi me desmayé. En ese momento supe que había perdido a mi hija a manos de un monstruo. No había nada que pudiera hacer. Ella me abrazó, emocionada, y me dijo que ya había pensado en los nombres para el bebé. Si era niña, la llamaría María Clara, y si era niño, Pedro. Preferí no decir nada, porque hacía mucho tiempo que no veía a Lorena tan feliz. Repetía constantemente que yo sería una abuela muy cariñosa. Nos sentamos en el sofá el resto de la tarde. Hizo una reserva en un restaurante y llamó a Danilo para decirle que tenía una gran noticia que compartir con él. Después de eso, Lorena se vistió como una princesa. La verdad es que nunca había visto a mi hija transformarse en una mujer tan hermosa. No podía darle la espalda en ese momento tan importante para ella. Antes de salir de casa, me dio un abrazo cálido. Me agradeció por ser una madre maravillosa e incluso me dijo que me amaba. Luego salió saltando de alegría. Tan pronto como se fue, llamé a Lucas para desahogarme. Él quedó horrorizado, pero al igual que yo, estaba de manos atadas. No podíamos hacer nada más que luchar para que Lorena no se fuera a vivir con Danilo. Esa noche no regresó a casa, pero no me preocupé demasiado, porque estaba segura de que estaba celebrando con él. Sin embargo, al día siguiente tampoco volvió. Pasé todo el día llamándola, pero su teléfono solo enviaba a la casilla de mensajes. Estaba preocupada porque ya llevaba 2 noches sin dar señales de vida. Llamé a la casa de Danilo, ya había pasado de las 11 de la noche, pero no me importaba molestar a esa familia de ricos arrogantes. Su madre respondió y me dijo que Danilo estaba durmiendo en su habitación, pero la chica que estaba con él era Cintia, su novia, y no había ninguna Lorena con ellos. Al escuchar eso sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Entré en pánico y llamé a Lucas. No sabía qué hacer ni cómo actuar. Si mi hija no estaba con él, ¿dónde estaría? Fuimos a la comisaría a presentar una denuncia por la desaparición de Lorena. Les conté todo a los policías. Hablé de Danilo, de las drogas, del embarazo y de los moretones, todo lo que necesitaban saber. Mi hija estaba saliendo con un monstruo y yo estaba convencida de que él era el responsable de su desaparición. Fueron a buscarlo a su casa para que diera su testimonio, pero fue liberado rápidamente porque, además de ser menor de edad, tenía una coartada sólida. En el momento en que lo vi salir de la estación, no pude contenerme y me abalancé sobre él, logrando darle un golpe en la nariz. Estaba llena de furia, pero él solo me dedicó una sonrisa cínica y dijo que yo estaba loca. Quería destrozarlo. Estaba convencida de que había hecho algo terrible con mi hija. Además, vi marcas de arañazos en su cuello. Llorando, le pedí a la policía que revisara esas heridas, pero en ese momento, Cintia, la nueva novia de Danilo, intervino en la discusión y aseguró que esas marcas se las había hecho ella después de una noche de pasión. Esa mujer, una oportunista, también estaba mintiendo para protegerlo. Los policías me arrastraron hacia una sala para intentar calmarme, pero nada de lo que dijeron sobre el testimonio de Danilo me tranquilizó. Me pidieron que volviera a casa y que los mantuviera informados si Lorena regresaba, pero yo no tenía fuerzas para hacerlo. Estaba desesperada, llena de pánico, y solo podía gritar: ¿dónde está mi hija? Antes de salir de la estación, uno de los policías, Casio, se conmovió por mi angustia y prometió que no descansaría hasta encontrarla. Salí destrozada y me dirigí a casa con Lucas y su esposa, Sueli. No quiero entrar en detalles sobre el dolor de Lucas, pero estaba inconsolable, repitiendo una y otra vez que no soportaría perder otro hijo. Al amanecer, llegamos a casa. Todavía albergaba una pequeña esperanza de encontrar a mi hija en su cuarto, durmiendo, pero no estaba allí. Aproximadamente a las 10 de la mañana, recibí la llamada que ninguna madre quiere recibir. Habían encontrado el cuerpo de mi hija en un arroyo cerca de la autopista.
Tenía muchas marcas en todo su cuerpo, especialmente en el cuello. No entraré en detalles porque es una parte muy dolorosa de mi vida. Después del funeral, fui a la comisaría para preguntar sobre el avance de las investigaciones. Aunque el informe final no estaba listo, me adelantaron que la causa de su muerte había sido estrangulamiento. A pesar de estar bajo los efectos de los medicamentos, recordé la llamada que Lorena había hecho a un restaurante minutos antes de salir de casa esa maldita noche. Inmediatamente le conté todo al oficial Casio y esa misma semana me confirmó que, efectivamente, Danilo había cenado con ella en el restaurante esa noche. Con el paso de las semanas no se resolvió nada. Danilo estaba rodeado por los mejores abogados y todo quedó en nada. A pesar de que tenía el diario de mi hija como prueba, no sirvió de nada. Los meses pasaban y no se encontraba a ningún culpable. Mientras tanto, mi vida estaba alimentada por el odio. Odio por haber perdido a mi hija y a mi nieto. Odio porque el responsable seguía libre, disfrutando de su vida con otras chicas. Pensé en muchas formas de acabar con él. Incluso consideré contratar a alguien para hacerlo, pero sabía que algo podía salir mal y yo acabaría en la cárcel. Los pensamientos de venganza me atormentaban constantemente. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Entonces, de repente, se me ocurrió una idea y decidí investigar sobre rezos que maldijeran al enemigo. Era como una especie de cadena de oración. Sabía que probablemente no funcionaría, pero no perdía nada con intentarlo. Encontré algunas cosas, pero ninguna parecía confiable. Fue entonces cuando, en uno de esos sitios web, descubrí referencias a un mundo que desconocía por completo, el mundo de la brujería y los rituales satánicos. No es que no supiera de su existencia, pero nunca me había interesado hasta ese momento. Esa noche no dormí, me la pasé investigando. Cuanto más leía, más me convencía de que ese era el camino que debía seguir. Encontré una lista de libros poderosos y compré un total de 10. Entre ellos estaban el libro de San Cipriano, con su portada negra, y la clavícula de Salomón. Según lo que leí, debía tener mucho cuidado, porque si los rituales no se hacían correctamente, podía atraer cosas malas a mi propia vida. Ansiosa, esperé a que llegaran esos libros, y en menos de un mes ya tenía casi todos en mis manos. Pedí mis vacaciones para el mes siguiente, y durante ese tiempo me dediqué completamente a seguir cada paso de los rituales. No realicé solo uno, sino varios. Incluso llegué a hacer sacrificios. Invoqué todo tipo de demonios y espíritus infernales. Realicé rituales tan oscuros que me da vergüenza describirlos. Incluso ofrecí mi alma a cambio de venganza. Fue ahí donde cometí mi mayor error, porque traje a mi vida espíritus malignos. Estaba tan cegada por la sed de venganza que ni siquiera consideré las consecuencias. Durante las primeras semanas, no vi ningún resultado ni sentí ninguna presencia. Pasaba noches enteras vigilando la puerta del edificio donde vivía Danilo, esperando que mis hechizos surtieran efecto, pero lo veía salir, feliz y sonriente. Me odié a mí misma por haberme engañado creyendo que esos rituales caseros funcionarían. Debería haber recurrido a profesionales, a los verdaderos hechiceros y brujos, que tienen contacto directo con los demonios. Fui tonta y gasté mis pocos ahorros en esos libros y rituales. El poco dinero que me quedaba probablemente no alcanzaría para pagar a los hechiceros, ya que había leído que ese tipo de hechizos es bastante caro. Decidí que, cuando tuviera la capacidad económica suficiente, buscaría al mejor. 1 o 2 meses después, una noche mientras dormía, escuché una voz que me decía: «Acepto, a partir de hoy, tu alma me pertenece». Desperté en pánico. Corrí a encender la luz, pero no había nadie allí, aunque sentí un fuerte olor a azufre. No voy a mentir, estaba muy asustada. Podía sentir que había alguien más en el cuarto conmigo. La voz era clara, no parecía un sueño, y el hedor era muy real. Pero no quise quedarme para averiguar más, así que salí corriendo tal como estaba y me refugié en el coche, donde pasé el resto de la noche hasta que amaneció. Los días que siguieron no volvieron a ocurrir episodios como ese, pero algo impresionante sucedió. Creo que unos 10 o 12 días después, Lucas me llamó para contarme que Danilo había tenido un grave accidente en la carretera. El coche en el que iba volcó 4 veces y él estaba entre la vida y la muerte. Si quería más detalles, solo tenía que encender la televisión, porque la noticia de que el hijo de un empresario famoso
Había tenido un grave accidente. Estaba en todos los noticieros. Me quedé en shock al escuchar esa noticia. ¿Sería yo la responsable de eso? ¿Sería que el diablo había escuchado mis oraciones? Saber que él estaba en ese estado me produjo una sensación de venganza cumplida, pero no pude sonreír, porque esa tragedia no me devolvía a mi hija. 2 semanas después, seguí investigando sobre su estado de salud. Me quedé vigilando frente a su edificio para enterarme de su condición. Quería verlo sufrir. Me acerqué a un señor que trabajaba en un kiosco y él me dijo que Danilo había sobrevivido, pero estaba en recuperación en el hospital, aunque con secuelas graves. No pudo darme más detalles y tampoco quise ser demasiado inquisitiva para no levantar sospechas. Durante varios meses pasé vigilando frente a su edificio. Necesitaba verlo, pero nunca lo encontré allí. Nuestro encuentro no sucedió sino hasta 5 años después de su accidente. Ya había perdido la esperanza de verlo. 1 año antes de ese encuentro comencé a tener problemas de vértigo, desmayos e incluso alucinaciones, y decidí buscar a un neurólogo. Después de una serie de exámenes, recibí la peor noticia. Tenía un tumor en el nervio craneal. Un día, durante mi tratamiento, fui al hospital para hacerme una tomografía y ver si el tumor había disminuido. Mientras esperaba mi turno, vi a un joven entrar apoyado en el hombro de su padre. Por un momento, me compadecí al ver su dificultad para moverse y el esfuerzo que hacía para caminar. Pero para mi sorpresa, cuando pasó a mi lado me di cuenta de que era Danilo. No podía dejar pasar ese momento. Entonces le dije, «Hola, Danilo. ¿Cuánto tiempo no?» Cuando se giró para mirarme, noté que el lado izquierdo de su cráneo estaba hundido. No puedo afirmarlo con certeza, pero creo que no veía bien del ojo afectado por el accidente, ya que su ojo se movía descontroladamente en la cuenca. Confieso que eso me impactó. Con mucha dificultad en el habla, me preguntó de dónde lo conocía. No me reconoció de inmediato, pero su padre sí. Me acerqué y le dije que él podría no recordarme, pero yo era la madre de Lorena y había estado esperando ansiosamente este momento. El joven empezó a sentirse mal y gritó que me alejara. Su padre me empujó con fuerza. Aunque no tenía ganas de reírme, fingí una carcajada y me fui. Al llegar a casa, lloré mucho. Lloré de nostalgia por mi hija, mi querida Lorena. Danilo había destruido mi vida al quitar la vida de 2 inocentes, la de Lorena y la de su hija, que iba a nacer de ese monstruo. Él está pagando por lo que hizo, y no me arrepiento de haber buscado medios oscuros para destruirlo. Lo que sí lamento es la forma en que lo hice. Por mi falta de experiencia, terminé invocando demonios a mi vida. Debería haber buscado a un verdadero hechicero. Estoy convencida de que el tumor que tengo es consecuencia de todo esto. Durante un tiempo, justo antes de descubrir el tumor, escuchaba voces con frecuencia, y también durante los primeros meses de quimioterapia. Sin embargo, esas voces desaparecieron, gracias a Dios. Según los médicos, las voces que oía eran alucinaciones provocadas por la presión que el tumor ejercía en mi cerebro. Tal vez sea cierto, porque ya no escucho nada. Desafortunadamente, aún sigo lidiando con esta maldita enfermedad, pero los tratamientos están dando resultados y han logrado controlar la evolución del tumor. Mi neurólogo me ha dicho que no es agresivo, y así voy llevando mi vida. Lamentablemente, la justicia humana fue incapaz de encontrar a los responsables, porque estoy segura de que Danilo no fue el único involucrado en la muerte de Lorena. No hay mucho que pueda hacer al respecto. Incluso me he resignado. Estoy satisfecha con la justicia que yo misma hice, a pesar de todo.